si puedo hacerme. A ver, ahí está, ahí se ve en pantalla completa. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar con lo que sería el dogma central de la biología molecular, ¿sí? Que es un modelo que llevó, digamos, años de investigación y que un poco explica cuál es el rol de ciertas moléculas y cómo es que se da la transmisión de la información genética de especie en especie, ¿sí? Bueno, para el área de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Este tema del dogma central de la biología molecular lo van a encontrar en la unidad problema número 2, ¿sí? Que yo se las puse acá, fíjense que tenemos los objetivos generales y objetivos específicos que están detallados en el cuaderno del alumno. Pero bueno, lo más importante sería que desde la química ustedes puedan explicar, ¿sí? Un poco lo que sucede en esta unidad problema, ¿bien? Después, cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, no tan puntual, digamos, de química, sino con respecto a lo que son las unidades problema, yo les paso mi mail y me pueden preguntar ahí. Bien, entonces, dentro de química biológica tenemos lo que son las bases moleculares de la herencia, ¿sí? Y como ya les digo, se da esta transmisión de la información genética desde el ADN hasta llegar a la síntesis proteica, ¿sí? Fíjense que son, o pareciera que son un montón de temas, así que hoy vamos a tratar de abarcar todo lo que dice acá, pero bueno, hay algunas cosas que por ahí yo las voy a ir pasando más rapidito para poder llegar. Bien, y como siempre yo les dejo la bibliografía que utilicé para armar esta clase, que es la bibliografía recomendada por la Cátedra de Química Biológica, que bueno, tenemos 2 libros, el Blanco y el Feducci, y este pequeño puntecito que lo tienen en el cuaderno del alumno. A mí personalmente me gusta más el Feducci que el Blanco, me parece más simple, más amigable. Por ahí el Blanco es un libro que yo recomiendo que vayan si ustedes quieren profundizar más en los contenidos, porque además es como más repetitivo, más extenso. Así que yo les recomiendo que el primer acercamiento que hagan, lo hagan leyendo el Feducci. Y después, si quieren indagar un poquito más, sí, van a leer del Blanco, ¿sí? Del Feducci son los últimos 3 capítulos, básicamente. Bien. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Lo que sería el dogma central de la biología molecular, ¿sí? Entonces, nos encontramos con 3 estructuras moleculares diferentes, de las cuales hay 2 que son similares entre sí, ADN y ARN, ¿sí? Que son los ácidos nucleicos. Y después tenemos a las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este dogma central de la biología molecular? Que el ADN, ¿sí? Que es la molécula en la cual se almacena toda la información genética, ¿sí? Toda la información de aquellas funciones que tiene que cumplir una célula para pertenecer a una determinada especie, puede replicarse, ¿sí? Puede duplicarse para poder generar descendencia, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y después, la información que está contenida en la molécula de ADN puede utilizarse para fabricar una molécula diferente de ácido nucleico, que es el ARN, ¿sí? A este proceso de síntesis de fabricación del ARN lo llamamos transcripción, ¿bien? Y cualquier célula de cualquier ser vivo puede sintetizar ARN a partir del ADN, ¿sí? Bien, y luego, la información que se ha copiado en esta nueva molécula de ARN puede traducirse para poder fabricar, sintetizar una proteína, ¿sí? Que bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la capacidad que una célula tenga de poder
sintetizar una proteína, le va a dar su función, ¿bien? Porque ustedes saben que las proteínas son moléculas que cumplen muchísimas funciones muy diversas para un ser vivo, ¿bien? Después acá lo que vemos con una flechita punteada es lo que se denomina transcripción inversa, ¿sí? Que no todos los seres vivos tienen la capacidad de realizarla, ¿sí? Solamente en algunos virus se observa la transcripción inversa, ¿sí? Que son los que se llaman retrovirus, que sería el proceso de síntesis de ADN a partir de información alojada en el ARN, ¿bien? Pero para todos los seres vivos sí se cumple que el ADN se puede replicar, a partir del ADN se puede sintetizar ARN y a partir del ARN se puede sintetizar una proteína, ¿sí? Bueno, algo que no les dije, pero yo, como estoy presentando pantalla, no puedo ver el chat. Así que cualquier duda que tengan, si quieren, anótensela y al final de la clase nos tomamos unos minutitos para poder despejarlas. Bien. Bueno, y después lo que vemos acá abajo, ¿sí? Como para hacer un mini resumen de dónde ocurren estos procesos, nosotros sabemos que la molécula de ADN, las moléculas de ADN, porque son varias, se encuentran en el núcleo celular, ¿sí? Y la síntesis de ARN, tanto como la replicación del ADN, se dan en ese sitio, en el núcleo celular, ¿bien? Después, una vez que el ARN de tipo mensajero se ha sintetizado, este puede salir del núcleo de la célula y la traducción se genera en el citoplasma, ¿sí? Particularmente en los ribosomas. Bien, vamos a meternos entonces a hablar de los nucleótidos, ¿sí? ¿Qué es importante que nosotros conozcamos de los nucleótidos? La función que cumplen y cómo es su estructura química, ¿bien? Los nucleótidos son moléculas que cumplen funciones muy diversas en nuestro organismo, ¿bien? Fíjense acá. Acá tenemos una molécula de ATP, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene el ATP? Generar energía, producción de energía. Bien, perfecto. En realidad, más que producción de energía, yo le llamaría almacenamiento de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ATP tiene la capacidad de sintetizar estos enlaces entre los grupos fosfato, que ahí es donde está alojada la energía. Ustedes saben que acá, si yo rompo estos enlaces, esa energía se puede liberar y aprovechar para otro proceso, ¿sí? Bien, entonces, esta es una molécula cuya estructura es nucleotídica, ¿sí? Es un nucleótido, cuya función es el almacenamiento de energía. Bien, esto que vemos acá es la molécula de AMP cíclico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la función del AMP cíclico? Actúa como Segundo segundo mensajero. Bien, actuar como segundo mensajero. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es un segundo mensajero? lleva información desde la membrana hasta el núcleo, tal vez. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, es una molécula que se encuentra en el interior celular, ¿sí? Y que se encuentra muy bien de llevar la señal de aquello que está ocurriendo afuera de la célula, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito que la estimulación de un receptor por parte de una hormona desencadene una mayor síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, cuando la hormona se fija al receptor, después ese receptor tiene que llevarle la información hasta el núcleo, ¿sí? Para que se produzca la síntesis de ARN y la síntesis de proteína, ¿sí? Entonces acá actúa esta molécula que también es un nucleótido, ¿sí? Que es el AMP cíclico, como segundo mensajero. Bien, para quienes hayan cursado nutrición, acá tenemos el nucleótido de nicotinamida, también conocido como NAD. ¿El NAD en qué participa? ¿En qué tipo de reacciones? La reacción del ciclo de Krebs.
Bien, perfecto, ¿sí? Ahí está involucrado en el ciclo de Krebs el NAD. Y específicamente lo que hace es actuar como cofactor en reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Que son aquellas reacciones en las cuales hay transferencia de electrones, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, ¿sí? En todos esos procesos van a participar también nucleótidos, llevando y trayendo electrones. Muy bien. Bueno, y después acá por último tenemos una función que por ahí es la que más conocemos nosotros de los nucleótidos, que es conformar los ácidos nucleicos, ¿sí? Que acá lo que vemos es la molécula de ADN, pero tenemos tanto la de ADN como la de ARN. Bien, vamos un poquito a lo que es la estructura química, ¿sí? De un nucleótido. Entonces, nosotros sabemos que un nucleótido está conformado por una base nitrogenada a la cual se le añade una pentosa, ¿sí? Bases nitrogenadas, yo tengo dos tipos fundamentales, o dos clasificaciones, ¿sí? Aquellas que llamamos purinas, ¿sí? O púricas, porque son semejantes en su estructura a esta base nitrogenada, que es la purina, ¿sí? Entonces, las bases púricas van a ser la adenina y la guanina. Y después tenemos aquellas que son similares a la pirimidina, que son las que llamamos pirimídicas, que acá aparecen la citosina, el uracilo y la timina. ¿Bien? El uracilo va a estar presente únicamente en el ARN y la timina va a estar presente únicamente en el ADN. ¿Bien? Entonces, las bases nitrogenadas podrán ser de 4 tipos. Dependiendo, si yo estoy hablando de ADN, voy a encontrar adenina, guanina, citosina y timina. Y si estoy hablando de ARN, voy a encontrar adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Sí? Bien, a esta base nitrogenada, entonces, cuando yo le añado una pentosa, un azúcar, ¿sí? Acuérdense que lo que ustedes ven acá son estructuras en las cuales en cada uno de estos vértices que yo estoy señalando con la flechita, hay un átomo de carbono, ¿sí? Y se denomina pentosa porque tiene 5 átomos de carbono. Tiene 1, 2, 3, 4 y este que sobresale de esa estructura cíclica, ¿bien? Esa pentosa puede ser de 2 tipos. Ribosa, que va a conformar la molécula de ARN, o desoxirribosa, que va a conformar la molécula de ADN, ¿sí? Cuando se une una base nitrogenada con una pentosa, forman un nucleósido, ¿sí? Todavía no tengo el nucleótido completo, ¿bien? El nucleótido completo se va a dar cuando yo a esa base nitrogenada unida al azúcar le adiciono al menos un ácido fosfórico, ¿sí? Ustedes saben que hay algunos nucleótidos que tienen un solo grupo fosfato o ácido fosfórico, como por ejemplo aquellos que se encuentran en los ácidos nucleicos. Y después tenemos como paradigma hasta la añadición de 3 grupos fosfato en el ATP, ¿sí? Bien, fíjense que acá yo tengo mi base nitrogenada, que es la adenina, ¿sí? A esta base nitrogenada se le añade la pentosa. Y cuando yo le adiciono además un ácido fosfórico, puedo obtener el nucleótido completo, ¿sí? Que en este caso lo que se está presentando acá es la molécula de AMP. Esta fotito está en el Feducci, ¿sí? Si yo a esto le añadiera otro grupo fosfato más o otro ácido fosfórico, obtendría ADP. Y si le agrego otro más, obtendría ATP. Bien. Entonces, una vez que nosotros entendemos cómo está conformado un nucleótido, podemos ir a estudiar los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos son de 2 tipos, ADN y ARN, ¿sí? Y fíjense cómo se da la unión
entre los nucleótidos, ¿sí? Yo tengo hasta acá, hasta este límite, tendría un solo nucleótido que tiene su grupo fosfato, su pentosa, su azúcar, y su base nitrogenada, que en este caso no está dispuesta toda la estructura molecular, sino que está representado con la letra A. Entonces yo sé que acá, donde dice la A, aparecería una adenina, ¿sí? Bien, a este primer nucleótido se le añade un segundo nucleótido, que es este que vemos acá, a través de un enlace que es de tipo fosfodiéster, ¿sí? Bien, y fíjense que acá está señalizado con un número, porque el número me indica la posición de los carbonos de específicamente la pentosa, ¿sí? Ustedes van a leer en el libro, porque hay, a ver, en química casi todo lo que nosotros estudiamos tiene un porqué, tiene un sentido. Yo sé que la mayoría de ustedes ya saben que hay un extremo 5' y 3', ¿sí? Pero ¿por qué se les da ese nombre? Porque si yo me voy a la base nitrogenada, ¿sí? Yo tengo acá átomos también de carbonos, ¿sí? Fíjense, acá aparece. Entonces, aquellos átomos de carbono que pertenecen a la pentosa, ¿sí? Se les pone la prima para diferenciarlos de los otros carbonos, ¿bien? Entonces, yo puedo decir carbono 1', carbono 2', carbono 3', carbono 4', y este que sobresalía de la estructura cíclica es el 5', ¿sí? Entonces, de este nucleótido que yo veo primero, queda libre, o sea, no es que queda libre, sino que no tiene otro nucleótido agregado, el carbono 5', ¿sí? Y al carbono 3', que es este de acá, se le añade el segundo nucleótido a través del grupo fosfato que está unido al carbono 5', ¿sí? Siempre hablando de los carbonos que conforman la pentosa, ¿bien? Entonces, esto determina que de una molécula larga, en la cual se añaden muchos nucleótidos, yo tengo una punta, un extremo de la molécula, en el cual queda libre el grupo fosfato unido al carbono 5', ¿sí? Y en el otro extremo tengo libre, acá, el carbono 3' de la pentosa, ¿sí? Entonces, yo puedo diferenciar un extremo del otro diciendo que uno es el 5' y el otro es el 3', ¿bien? Y lo mismo ocurre en la molécula de ARN, con la única diferencia de que acá no aparece la timina, ¿sí? Fíjense que está representada los dos con color verde, no aparece la timina, sino que es reemplazada por la base nitrogenada uracila. Bien, entonces, acá tenemos una simplificación, ¿sí?, de lo que sería la molécula de ADN. Es un esquema simple. La molécula de ADN es una molécula que tiene dos hebras, dos cadenas, que son complementarias entre sí, ¿sí? Ahora, en un segundo, yo les voy a detallar bien cuáles son las características. Lo voy a poner acá en el texto, pero quiero que se concentren en ver esta imagen, ¿sí? Fíjense que acá yo tendría, esto sería el primer nucleótido, con su grupo fosfato, su pentosa y su base nitrogenada, que en este caso sería la timina, ¿sí? Ambas hebras de ADN se disponen de tal forma de que los grupos fosfato quedan orientados hacia los laterales de la molécula. En el medio quedarían las pentosas, ¿sí?, que en este caso es desoxirribosa si estamos hablando de ADN, y hacia el centro de la doble hélice yo tengo orientadas las bases nitrogenadas, ¿sí? Bien, estas dos hebras van a ser complementarias, ¿sí? No van a ser iguales, sino que van a ser complementarias. ¿Qué significa que sean complementarias? Que si yo me encuentro con una timina, ¿sí?, una base nitrogenada timina,
en esta hebra, sí o sí se le tiene que oponer de la otra hebra una adenina, ¿sí? Y esto, ¿por qué se da de esta forma? Para que la molécula de ADN pueda tener su estructura tridimensional, ¿sí? Yo necesito que acá en el medio se dé una disposición de estos átomos de manera tal que sea plana, ¿sí? Que lo que está acá en el medio no tenga torsión sobre sí misma. Y eso solamente se consigue cuando a una timina se le opone una adenina y a una citosina se le opone una guanina, ¿sí? Y esto que nosotros vemos acá, con línea punteada, son las interacciones que se producen entre ambas bases nitrogenadas, que son puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan al principio cuando nosotros hablábamos de las fuerzas que se podían dar entre los átomos, las fuerzas intermoleculares, que aparecían los puentes de hidrógeno? Bien, esos puentes de hidrógeno son los que mantienen unidas a ambas hebras del ADN, ¿sí? Puentes de hidrógeno ¿entre quiénes? Entre los átomos que conforman las bases nitrogenadas, ¿sí? Bien. Y, Disculpa, sí, y entre bases nitrogenadas de la misma cadena son enlaces fosfodiéster, ¿no? exacto, exacto. Que era lo que veíamos acá, ¿sí? Que los nucleótidos de una sola cadena, ¿sí? Acá estaríamos observando una sola hebra, ¿sí? Los nucleótidos de una sola de las cadenas están unidos entre sí a través de enlaces fosfodiéster. ¿Bien? Genial, gracias. De nada. Bien. Además, ¿sí? Una de las hebras está dispuesta en sentido 5', 3', ¿bien? El extremo 5' está abajo y el extremo 3' está, perdón, el 5' está arriba y el 3' está abajo, y la otra se dispone en sentido contrario, ¿sí? Por eso se dice que son antiparalelas, porque una transcurre en un sentido y la otra transcurre en el otro sentido, pero tienen la misma dirección, ¿sí? Son paralelas, nada más que van las dos en un sentido contrario, ¿bien? Bueno, todas estas cosas conforman lo que nosotros hoy en día, nosotros digamos, la comunidad científica, lo que hoy en día considera como válido, que es el modelo que han desarrollado los investigadores Watson y Crick, ¿sí? Que dieron estas características que yo les había mencionado, ¿sí? Que nos dicen que en una molécula de ADN existen dos cadenas de polinucleótidos enrolladas entre sí alrededor de un eje, ¿sí? Conformando una doble hélice. Que ambas cadenas son antiparalelas, esto que yo les decía de que transcurren en la misma dirección, pero con sentido distinto, que las bases ocupan el centro de la hélice y las pentosas y grupos fosfatos se sitúan hacia el exterior, y que además las bases complementarias están apareadas entre sí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las bases complementarias? Adenina y timina, y citosina y guanina, ¿sí? Y están apareadas entre sí, entonces, a través de puentes de hidrógeno. Bien, entonces, acá terminamos con lo que sería el estudio del ADN. Y después, el ARN es también un ácido nucleico, pero que son moléculas que están conformadas por una sola hebra, ¿bien? Y que cumplen tres funciones distintas, ¿sí? Por eso yo tengo el ARN mensajero, el ARN ribosómico o ribosomal, y el ARN de transferencia, que acá no sé por qué dice transferente, nosotros le llamamos de transferencia, ¿sí? Y después recuerden que hay una diferencia también en las bases nitrogenadas, que la timina es reemplazada por el uracilo. Bien, entonces, vamos a ubicarnos en cualquiera de nuestras células, ¿sí? Yo estos ácidos nucleicos los puedo encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma, ¿bien? Ahora, el ADN siempre lo voy a encontrar en el núcleo de la célula. ¿Y de qué manera lo encuentro? Lo encuentro asociado a proteínas, ¿bien? Es decir, en el núcleo de la célula no hay solamente ADN, sino que también hay un conjunto de proteínas que
ustedes van a leer, se denominan histonas, y después tengo otro grupo de proteínas que son las no histonas. Bien. Si recuerdan una de las primeras diapositivas que yo les mostré, nos decía que la transcripción y la replicación del ADN se dan en el núcleo celular. Y ustedes saben que para realizar estos dos procesos yo necesito de enzimas. Entonces, claramente va a haber un conjunto grande de proteínas que van a ser, que se van a encontrar en el núcleo, asociadas también a estas moléculas de ácidos nucleicos. ¿Bien? Entonces, el conjunto de las moléculas de ADN más las proteínas conforman lo que se denomina cromatina, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, acá yo tengo simplemente la doble hélice de ADN, ¿bien? Esta doble hélice de ADN puede estar dispuesta en forma, digamos, aislada, solita, o también formando estructuras cuando se asocian a estas proteínas histonas, que hay un montón, digamos, acá yo solamente tengo 4 tipos, pero en realidad hay varias, para formar los nucleosomas, ¿sí? Que son estructuras que se pueden ver con el microscopio electrónico, ¿bien? A su vez, estos nucleosomas se pueden agrupar para formar un solenoide, ¿sí? Después, si yo sigo como creciendo en complejidad, voy a encontrar los solenoides todos agrupaditos entre sí, ¿sí? Y además, esta molécula de ADN asociada a proteínas va a estar súper enrollada sobre sí misma, porque yo necesito concentrar una molécula que es bastante extensa en un núcleo celular, ¿sí? Entonces, además de encontrar ácido nucleico, vamos a tener un montón de proteínas que me van a ayudar a que esta estructura sea estable y pueda mantenerse y cumplir su función dentro del núcleo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son los tipos de cromatina que existen? La EU y la hetero. Cromatina. Bien, perfecto. ¿Y a qué se debe esta denominación? A nivel de... Digamos, ¿cuándo es eucromatina y cuándo es heterocromatina? Creo que la heterocromatina era más descondensada cuando se iba a hacer la replicación. O sea, sé que son 2 niveles de condensación distintos. Não, Bien, seria o revés aí. A al revés. heterocromatina seria mais condensada e a eucromatina um pouco mais laxa. Exacto. La eucromatina, ¿sí? Se denomina cuando yo tengo la cromatina más laxa y es aquella zona de la molécula de ADN asociada a proteínas que es activa, ¿sí? Que se está transcribiendo activamente, ¿bien? Mientras que la heterocromatina es como más densa, está así, de esta forma, súper condensada sobre sí misma, y son aquellas secuencias del ADN que no se están transcribiendo en ese momento, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto, digamos, es como para unirlo, porque este tema, la particularidad que tiene es que ustedes lo van a leer en los libros de biología, en los libros de histología, en los libros de química, digamos, se puede ver desde distintos puntos de vista. Yo por ahí me meto más a hablar de las cuestiones más químicas porque es lo que me gusta, pero está bueno como ir incorporando el vocabulario específico. Bien, entonces, vamos a hablar ahora sí de replicación del ADN, ¿bien? Para hablar de replicación del ADN, tenemos que tener en cuenta que casi todas las células de mi cuerpo pasan por esto que yo denomino ciclo celular, ¿sí? Entonces, el ciclo celular tiene varias fases que, fíjense que la mayor parte de este ciclo está ocupada por lo que yo denomino interfase, ¿sí? Que es como si fuera toda la preparación para que esa célula se pueda dividir, ¿bien? Ustedes saben que en nuestro organismo nosotros tenemos algunas células que
tienen una proliferación muy seguida, digamos, que necesitan estar en constante división, como por ejemplo las células de la epidermis, ¿sí? Todo lo que son los epitelios. Después hay algunas que en situaciones especiales o frente a determinados estímulos se da la división celular, y después tenemos otras que digamos, lo que sería la vida extrauterina, siempre se encuentran en interfase, ¿bien? Que nunca se da su división celular. Entonces, la interfase, yo a su vez la puedo dividir en la fase G1, en la fase S y en la fase G2. ¿Sí? Entonces, todo esto sería como la preparación para llegar a esta partecita que está marcada con naranja un poco más oscuro, que es la mitosis, que es aquel momento en el cual se produce la división de la célula madre en dos células hijas. Bien, la replicación del ADN tiene lugar en la fase S del ciclo celular. Bien, después acá yo voy a tener un periodo de crecimiento, ¿sí? En el cual la célula es metabólicamente muy activa, ¿sí? Realiza todas las reacciones químicas que necesita para poder llegar a cumplir su función. Luego acá voy a tener la replicación del ADN, y acá voy a tener la síntesis de las organelas, la célula duplica su tamaño para poder generar, digamos, separarse y generar las dos células hijas, y después se va a dar finalmente la mitosis. Bien, entonces, nos ubicamos en la fase S de la interfase del ciclo celular. Bien. La replicación del ADN, dijimos que se da, por supuesto, en el núcleo celular y comprende varias etapas. Bien. La mayoría de las cosas que se saben de la replicación del ADN se han investigado en aquellas células que son de tipo procariota, ¿sí? Que tienen una disposición de sus ácidos nucleicos circular. ¿Estamos? Ahora, después de eso se ha investigado en células eucariotas, obviamente mucho más compleja. Yo acá voy a explicar únicamente lo que pasa en eucariotas, pero la mayoría de los libros describen con muchísimo más detalle lo que pasa en las procariotas, ¿sí? Bien, entonces, acá yo tengo una representación de lo que sería la molécula de ADN, ¿sí? Ácido nucleico, dos cadenas, ¿sí? De disposición lineal. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que se dé un punto en la cadena de ADN que va a ser origen de la replicación, ¿sí? Nosotros sabemos que las moléculas de ADN son muy extensas, y para que la replicación se dé en el tiempo que la célula necesita, este origen de la replicación no es único, ¿sí? Tenemos varios puntos en los cuales el ADN se empieza a replicar, ¿bien? Y varios puntos en los cuales esta hélice se va a ir abriendo para permitir copiar las dos hebras que lo componen, ¿bien? Y yo acá le fui poniendo entre paréntesis cuáles son las enzimas o las proteínas que participan de cada una de las etapas, ¿bien? Entonces, yo acá tengo un complejo multiproteico que determina el sitio en el cual se va a empezar a replicar el ADN, ¿sí? Que es el complejo multiproteico ORC, que esto es Origin Recognition Complex, ¿bien? Son siglas en inglés. Bien, con respecto a esto, ¿sí? Nosotros dijimos que ambas hebras tienen dos extremos bien definidos, el 5' y el 3', ¿bien? Y que ambas hebras son antiparalelas, es decir, que transcurren en sentido contrario. Entonces, si yo sigo la hebra de arriba, de izquierda a derecha, yo tengo la disposición 5', 3'. Si yo sigo la hebra de abajo,
tengo la disposición contraria, 3', 5', ¿sí? Entonces, ustedes saben que acá la replicación del ADN, la síntesis de la nueva cadena, solamente se puede dar en una dirección, ¿sí? Entonces, si yo dije que hay un cierto punto que no es un extremo, ¿sí? Es un sitio de la molécula que está en el medio de la misma. Ahí se da el origen de la replicación. Y la replicación se da en las dos direcciones, ¿sí? Es decir, desde ese punto la replicación parte tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ', y la síntesis, ¿bien? Siempre se va a producir en sentido 3', 5'. Y ahora vamos a ver por qué, en un ratito. Cuando yo me muevo hacia allá, ¿sí? Si sigo esta flecha, esta dirección de replicación, ¿sí? Esta hebra de arriba va a ser la que se denomina, a ver, ¿cómo se denomina esta? Se me fue el nombre. La líder, la hebra líder. Hebra continua. Sería la cadena molde. Se me fue el nombre, chicos. Esta, la que se copia. Va a ser la... ¿Cómo? Dijeron varios Molde. nombres. La cadena molde. Sí. Claro, en realidad son las dos moldes, ¿sí? Pero hay una que va a ser la líder, porque va a ser la que se pueda leer sin problemas y sin cortes, digamos, ¿bien? Que va a ser esta que tiene disposición, entonces, que se lee en sentido 3', 5'. Es decir, que la síntesis arranca desde acá y se va dando en sentido hacia allá. ¿Sí? Ahora, a medida que yo avance, creo que se va a entender un poquito mejor. Bien. ¿Qué pasa con la otra hebra, entonces? ¿Sí? Si yo dije que el sentido que se va leyendo es 5', 3', yo me estaría moviendo hacia allá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la que tiene la otra disposición? ¿Sí? Porque a mí, en el origen de la replicación, se me separan ambas hebras, ¿bien? Y hay una que, si yo me muevo en un sentido, la voy a leer en sentido 5', 3', y la otra la voy a leer en el otro sentido, en el sentido 3', 5', ¿sí? Entonces, a la otra hebra, que se denomina hebra retrasada, también la síntesis se va a dar en sentido 5', 3', ¿bien? Ahora, lo que sucede va a ser que los complejos enzimáticos que se encargan de sintetizar la nueva hebra de ADN van a ir avanzando de a pedacitos y van a sintetizar también en este sentido, 5', 3', ¿bien? Entonces me van a ir originando pedacitos de ADN, ¿sí? Que después se van a tener que ensamblar, que son los famosos fragmentos de Okazaki. Bien. Bueno, ahora voy a avanzar un poquito más. Algo que por ahí me quedó, que me parece que no puse en la presentación, es que la replicación del ADN tiene una característica que es semiconservativa, ¿sí? ¿Qué significa que sea semiconservativa? Vamos a volver a esta imagen. Si yo originariamente tenía una célula cuya molécula de ADN estaba compuesta por las dos hebras que yo veo acá, en azul, ¿sí? Una de ellas me va a servir de molde para poder fabricar otra hebra que sea complementaria, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con esta. Si yo analizo acá, esta azul me va a servir de molde para que yo pueda sintetizar esta rosa que veo acá, ¿sí? Y después, las dos nuevas moléculas de ADN que yo obtenga a partir de la... Perdón, es mi gato.
las 2 moléculas de ADN que yo pueda obtener de la molécula de ADN original, va a tener una hebra que va a ser la que siempre estuvo, ¿sí? La hebra original, y la otra que va a ser la que se haya sintetizado nuevamente. Bien, la segunda etapa, ¿sí? Una vez que ya se ha marcado los orígenes de la replicación, va a comprender la apertura de la hélice que va a estar a cargo de 2 enzimas, que son la ADN helicasa y la ADN girasa, ¿sí? Recuerden que nosotros dijimos que la estructura de la doble hélice estaba asegurada por la interacción que había entre las bases nitrogenadas, ¿sí? En el centro de la doble hélice, y que va a estar dada por los puentes de hidrógeno que se establezcan entre los átomos de las bases nitrogenadas, ¿bien? Entonces, tiene que haber algo que a mí me separe esas 2 hebras, ¿sí? Y si yo intento separar las 2 hebras, también tiene que haber algo que me estabilice el resto de la molécula, ¿bien? Entonces, fíjense que acá está señalado con rojo a la enzima helicasa, ¿sí? Que la helicasa se va a encargar entonces de poder escindir, romper esos puentes de hidrógeno que se establecían entre las bases nitrogenadas, y después voy a tener, que está marcada con amarillo, a la ADN girasa, que se va a encargar de que no se superenrollen las partes que aún no se hayan separado, ¿sí? Entonces acá quedan conformadas lo que nosotros llamamos horquillas de replicación, ¿sí? Son los sitios en los cuales la molécula de ADN ha empezado la separación de sus hebras y a partir de ese punto, en ambas direcciones se va a empezar a copiar, ¿sí? Disculpa, Sí, el ADN girasa también se le puede decir topoisomerasa, o sea, ADN topoisomerasa. no sé si tienen específicamente la misma función, pero si querés después lo corroboro y se los mando. Ok, Sí. dale, muchas gracias. Bien. Pará, me lo voy a anotar porque si no yo me lo voy a olvidar. Bien. Perfecto. Entonces, una vez que ya han actuado, ¿sí? Estas enzimas para poder estabilizar a la molécula, se debe producir el inicio de la síntesis de ADN, ¿bien? Y para iniciar la síntesis de ADN, yo voy a requerir de un primer, que es un segmentito de ARN que a mí me permita ir ensamblando los nucleótidos que van a ser complementarios a la hebra que se está leyendo, ¿sí? Bien. Y este primer segmentito de ARN va a estar formado por la enzima primasa. Entonces, la primasa, ¿qué es lo que hace? Es sintetizar el primer, que el primer es un segmento cortito de ARN, que me va a servir entonces como iniciador de la nueva hebra de ADN que se va a fabricar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo ya tengo actuando a la helicasa, a la ADN girasa y tengo marcado mi origen, ¿sí? Entonces, acá yo necesito que actúe la primasa y que me fije este primer, que es esta secuencia de ARN, y a partir de ahí se van a ir ensamblando los nucleótidos según las bases nitrogenadas que exponga cada una de las hebras, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo detallada a la cadena líder y a la cadena retrasada. ¿Estamos? Si ustedes lo miran en este dibujito, yo ya tengo entonces lo que es la horquilla de replicación, ¿sí? Tengo, a partir del punto de origen, si yo empiezo a recorrer esta hebra
en este sentido, ¿sí? Va a ser la cadena retrasada. Bien, si yo la recorro en este otro s'entido, va a ser la cadena líder. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, yo en una dirección me voy a mover desde el extremo 3' hasta el 5', y en el otro sentido me voy a estar moviendo en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, de una misma hebra de ADN, yo voy a tener, a partir del punto de origen, una partecita que va a tener el nombre de cadena líder y otra partecita que va a tener el nombre de cadena retrasada, ¿sí? Entonces la cadena líder es la del sentido 5-3 y la retrasada 3-5. La cadena líder es la que en realidad es la que se lee en sentido 3', 5'. ¿Sí? La líder. La líder, exacto. Aguárdenme un segundito que voy a tener que poner a cargar la compu. Ahí vengo. Bien, ahora sí. Bien, entonces, con este mismo esquemita, yo puedo explicar cómo se da la síntesis de ADN, ¿sí? Ya por las enzimas que son las ADN polimerasas. Bien, que yo tengo varias ADN polimerasas dependiendo de si yo hablo de una célula que es procariota o una célula que es eucariota, ¿sí? Que esto ya les digo, van a encontrar la diferencia en el libro. Entonces, recuerden que las ADN polimerasas, ¿sí? Van a añadir nucleótidos en el extremo 3', ¿sí? Entonces, yo necesito que vaya recorriendo la hebra si yo necesito sintetizar desde 5' a 3', la cadena líder va a ser la que exponga sus nucleótidos en el sentido contrario, ¿sí? Para poder sintetizar aquella cadena que sea complementaria. ¿Bien? Y después yo tengo que unir los fragmentos de los fragmentos de ADN que se han sintetizado, ¿sí? A través de la ADN ligasa, ¿sí? Estos fragmentos de ADN van a ser tanto los fragmentos de Okazaki, que son estos cortitos que vemos acá, que se han sintetizado a partir de la cadena retrasada, pero también van a ser aquellos fragmentos de las cadenas líderes, porque recordemos que el origen de la replicación no es único, ¿sí? Entonces, si yo tengo varios orígenes, va a llegar un punto en el cual las cadenas líderes se van a encontrar, ¿sí? Entonces yo tengo, además de los fragmentos chiquititos de Okazaki, los fragmentos largos de ADN que se han sintetizado a partir de leer la cadena líder, ¿bien? Y después todos esos fragmentos chiquititos los tengo que unir a través de la ADN ligasa, ¿sí? Es esto que vemos acá. Entonces acá yo tendría los fragmentos chiquitos de Okazaki y después tengo aquellas que he sintetizado a partir de la cadena líder. Bien. Nosotros sabemos que la síntesis de ADN, digamos, la replicación del ADN, es un proceso que tiene una tasa de error muy bajo, ¿bien? ¿Por qué?
porque si la maquinaria, digamos, enzimática que se encarga de realizar esta replicación cometiera errores, se podría aumentar la tasa de mutaciones, ¿bien? Una mutación sería un cambio en la secuencia de bases nitrogenadas que puede tener repercusiones a la hora de la síntesis de una proteína o no, o puede ser una mutación silenciosa, que es lo que nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces, cuando la síntesis de ADN se da sin mutación, entonces después se puede sintetizar la proteína sin ningún problema. Cuando la mutación se da de cambio de sentido, se le llama, puede suceder que después, al momento de sintetizar la proteína, fíjense que acá hay un aminoácido que está cambiado, ¿sí? Acá es la serina y acá tenemos la leucina, ¿sí? Después, otro tipo de mutaciones son aquellas que se denominan sin sentido, porque la secuencia de bases nitrogenadas determina que haya un codón de terminación. Entonces se produce una delesión, ¿sí? Una ruptura en lo que sería la síntesis de la proteína. Y después tenemos algunas mutaciones silenciosas, ¿sí? Que, bueno, esto lo vamos a ver en un ratito igual. Pero las mutaciones silenciosas determinan que la secuencia de 3 bases nitrogenadas puedan sintetizar la misma proteína, ¿sí? Entonces, fíjense que en el ARN sintetizado hay un cambio en la secuencia de bases nitrogenadas, pero el aminoácido sigue siendo el mismo, ¿sí? Y para que la replicación del ADN tenga una tasa de error muy baja, nosotros tenemos varios sistemas para poder repararlo, ¿sí? Este cuadrito también es del Feducci, pero fíjense que nosotros tenemos aquellos errores de apareamiento, ¿sí? Tenemos errores de la replicación, entre ellos las bases mal apareadas y el deslizamiento de las cadenas, ¿sí? ¿Qué significa una base mal apareada? Que, por ejemplo, a una citosina se le oponga una adenina, ¿sí? O una timina. Después, tenemos los sistemas de reparaciones directos, que tenemos los dímeros de pirimidina u otros tipos específicos de alteraciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que también hay bases que están mal apareadas. Después, puede haber alguna base nitrogenada que esté modificada, ¿sí? Bases anormales, que son defectos en el mismo nucleótido. Y después tenemos también la escisión del nucleótido, ¿sí? Que bueno, son todos errores que se pueden producir en el momento en el cual se está replicando el ADN, pero que son errores que nosotros tenemos mecanismos para poder corregirlos, ¿sí? Y que las 2 células hijas que contienen el ADN que se ha sintetizado sean lo más parecido a la molécula de ADN que le dio origen. ¿Bien? Una pregunta. Sí. Y, por ejemplo, en el periodo de la interfase, en el periodo después del periodo de SENG2, ahí se pueden producir, digamos, que se arregle lo que estuvo mal en la replicación. Sí, en realidad la corrección de errores se da en la misma fase S, ¿sí? Al mismo tiempo que la molécula de ADN se va sintetizando, se va revisando la posición de los nucleótidos y se van detectando errores, ¿sí? Entonces, yo tengo, recuerden que, voy a volver para atrás. Y puede ser que algunas ADN polimerasas sirvan para Ujú, reparar exacto. esos errores. Ok. Exacto. Acá cuando se da la síntesis de ADN por las ADN polimerasas, ¿sí? Hay algunas de ellas que tienen, ya les digo, la capacidad de
poder verificar el nucleótido que se ha ido añadiendo a la cadena que se está formando, y se detecta, digamos, si hay alguna base nitrogenada que tenga un nucleótido que no va, ¿sí? Que no sea complementaria. Y también, digamos, estas ADN polimerasas tienen la capacidad de marcarlo o detener ahí la replicación del ADN para que no se siga copiando, ¿sí? Y eso hace también que después yo pueda obtener los distintos fragmentitos que después tengo que unir con la ADN ligasa, ¿bien? Perfecto. Bueno, hasta acá entonces estamos con lo que sería la replicación, ¿sí? Que es como una visión bastante simplificada. Ustedes, yo me imagino que si van al libro, van a encontrar muchísima más información de la que yo les puedo dar acá. Pero bueno, esto es para que podamos pensar después cómo lo podemos unir con la unidad problema. Bien, vamos a pasar ahora a la transcripción, ¿sí? La transcripción es el proceso de síntesis de ARN, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer qué es un gen, ¿sí? Que es una porción de ADN que permite obtener un producto biológico funcional, que este producto biológico puede ser tanto ARN como una proteína, ¿sí? Que en realidad van de la mano. Una de las hebras de la molécula de ADN va a servir de molde para poder sintetizar este ARN. También utiliza nucleósidos trifosforados como sustrato, bien, a diferencia de la replicación que utiliza simplemente los nucleótidos. Tenemos como enzimas involucradas a ARN polimerasas, ¿sí? Que bueno, se dice que son dependientes de ADN porque es de donde yo necesito copiar la información. Y la transcripción es un proceso que también ocurre en el núcleo celular, ¿sí? Entonces, a partir de la molécula de ADN, de la doble hebra, yo tengo que poder ir leyendo también cuál es la secuencia de bases nitrogenadas, con la diferencia de que la timina va a ser reemplazada por otra base que es el uracilo, y el azúcar que conforma el ARN ya no va a ser desoxirribosa, sino que va a ser ribosa. Bien. Si nosotros hablamos de este proceso de síntesis de ARN, decimos que es un proceso altamente selectivo, ¿sí? Sabemos que hay ciertas partes del ADN que actúan como reguladoras, ¿sí? Y que capaz su única función es permitir que otro sector de la molécula de ADN se pueda transcribir para poder sintetizar ARN, ¿sí? Es decir, esta síntesis de ARN tiene que darse en un momento específico o frente a un estímulo específico, ¿sí? Responde a las necesidades celulares específicas en un momento dado. La transcripción va a ser controlada por mecanismos que involucran entonces secuencias específicas de ADN, proteínas reguladoras y además enzimas que catalizan el proceso, ¿sí? Y algo que tenemos que tener en claro, digamos, como para no perder las generalidades de estos procesos, es que la función de una célula va a estar dada por la capacidad que tenga de sintetizar una determinada proteína, ¿sí? A ver, si yo estoy hablando de una célula que yo necesito que me dé protección mecánica, que tenga en su citoplasma queratina, ¿sí? Entonces, esa célula tiene que tener la capacidad de poder sintetizar la queratina, ¿sí? Y nosotros sabemos que la queratina se sintetiza en un tipo específico de célula. Ahora, el resto de las células de mi cuerpo tienen la misma secuencia de ADN, es decir, que tienen la capacidad de fabricar queratina, pero aún así no lo hacen nunca porque es un proceso altamente selectivo. Bien, entonces, para la transcripción, ¿qué es lo que voy a necesitar? Primero, un gen, que dijimos que era una porción de la molécula de ADN,
voy a necesitar como enzimas a las ARN polimerasas dependientes de ADN. Voy a requerir también factores de transcripción, ¿sí? Que son moléculas que a mí me ayudan o me estimulan a que se dé el proceso. Como sustrato voy a requerir a ribonucleótidos trifosforados, ¿bien? Y además, esta transcripción yo también puedo describir en 3 etapas, ¿sí? Que son la iniciación, la elongación y la terminación. Bien. Si vamos a hablar específicamente de las enzimas involucradas, que son las ARN polimerasas, también su función va a ser leer una de las hebras de ADN y, obviamente, sintetizar el ARN complementario a ella, ¿sí? El ensamble de nucleótidos también se va a hacer en sentido 5'3'. Vean, lo mismo que la síntesis del ADN. Va a haber 3 tipos, la ARN polimerasa 1, la ARN polimerasa 2 y la ARN polimerasa 3, que cada una de ellas se encarga de sintetizar los distintos tipos de ARN que yo tengo. Y además, fíjense lo que yo les decía antes, que se requieren ciertos factores de transcripción, ¿sí? Que si yo tengo que leer un pedacito específico de la célula, de la molécula de ADN, ¿sí? Yo necesito que haya alguien que le marque a la ARN polimerasa cuál es el sitio que tiene que leer, ¿sí? Entonces, estos factores de transcripción se van a encargar de ubicar a la enzima, a las enzimas ARN polimerasas en la posición correcta, ¿sí? También se encargan de separar las hebras de ADN para que esa información de la secuencia de bases nitrogenadas pueda ser leída y además de estabilizar el resto de la molécula y promover el inicio de la transcripción, ¿sí? Van a leer ustedes que hay un factor de transcripción específico que se denomina TBP, ¿sí? Que es una proteína que indica que se une, digamos, a secuencias específicas, ¿sí? Que son, bueno, la caja TATA, que son una serie de residuos, una serie de bases nitrogenadas compuestas por timina y adenina, ¿sí? Que son secuencias que se encuentran específicas en sitios en donde tiene que unirse la ARN polimerasa. Bien, entonces, en un gen, entonces, voy a tener algunos sitios, ¿sí? Algunas secuencias específicas de bases nitrogenadas que van a actuar como promotores, ¿sí? Luego voy a tener una región codificante y una secuencia específica que a mí me va a determinar que se produzca la terminación, ¿sí? Así como decíamos, el inicio, la síntesis y la terminación, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les decía antes, de que los promotores van a ser secuencias reguladores en donde tiene que fijarse la ARN polimerasa y los factores de transcripción, ¿sí? Uno de estos sitios promotores es lo que se denomina la caja TATA. Que a esta caja TATA se le va a unir lo que veíamos antes, que es este factor de transcripción que se denomina TBP, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo un sitio específico del ADN. Una proteína que se encarga de reconocer ese sitio específico y que además colabora para que se una la ARN polimerasa, ¿sí? Bien. Después tenemos otros promotores, que bueno, son estos que ven acá. Bien. Este sitio, entonces, tiene una posición específica. Fíjense que está 25 bases nitrogenadas antes de que tenga que empezar a sintetizarse el ARN. Específicamente esta caja TATA, ¿sí? Entonces, yo necesito la participación de los factores de transcripción, la ARN polimerasa, ¿sí? Y cuando tengo estas dos cosas, se puede
producir la iniciación a partir de esto que se denomina burbuja de transcripción. Así como nosotros hablábamos antes de que en el sitio en el cual se origina la replicación del ADN se van a formar las horquillas, ¿sí? Acá se crea una estructura que se ha llamado burbuja de transcripción. Bien, entonces, una vez que se da el inicio, ¿sí? Se empieza a sintetizar ARN a partir de la secuencia que se encuentra en la región codificante, ¿sí? Por la acción de la ARN polimerasa se van a ir añadiendo los nucleótidos que sean complementarios a aquellos que exponen entonces esta región codificante, ¿sí? Y dijimos que como sustrato utiliza nucleótidos trifosforados, ¿bien? ¿Por qué están trifosforados? Porque yo necesito utilizar la energía contenida en esos enlaces fosfato para poder llevar a cabo esta síntesis de ARN, ¿sí? La adición entonces de nucleótidos en el extremo 3' se llama elongación. Bien. Esto es lo que les decía recién, que durante la elongación la ARN polimerasa va a catalizar esta formación de enlaces fosfodiéster que se da entre los nucleótidos, ¿sí? Que van a ser complementarios a la hebra molde. Entonces, acá yo tengo la molécula de ADN, ¿sí? Que se ha separado en sus dos hebras, ¿bien? Acá tengo una, acá tengo la otra, y esta va a ser la hebra entonces que va a copiarse como molde para poder sintetizar el ARN, ¿sí? Entonces, la ARN polimerasa con ayuda de los factores de transcripción va a empezar a recorrer, ¿sí? A moverse a lo largo de la molécula de ADN, ¿sí? Fíjense que acá me indica inclusive el movimiento que está haciendo esta ARN polimerasa, para poder leer cuál es la secuencia de nucleótidos que expone esta hebra molde y poder ir agregando nucleótidos en sentido 5', 3'. ¿Sí? ¿Por qué el 5' está acá? Porque es el primero que se ha sintetizado, ¿sí? A medida que se van agregando los nucleótidos, la hebra de ARN se va a ir desprendiendo hacia este lado, ¿sí? Y bueno, yo acá les detallé que si se debe añadir una adenina, se utiliza adenosina trifosfato como sustrato, entonces de esta forma se aprovecha la energía contenida en esos enlaces de los grupos fosfato. Bien, una vez que ya se ha sintetizado la molécula de ARN complementaria a la región codificante, ¿sí? Se llega también a una señal de terminación, ¿sí? Y la ARN polimerasa, que era la enzima que iba agregando los nucleótidos, se desprende del gen, de este sitio de la molécula de ADN, y también se separa de la molécula de ARN sintetizada, ¿sí? Entonces me queda, por un lado, la molécula de ADN, que vuelve a enrollarse sobre sí misma, por otro lado, la ARN polimerasa, y desprendida de todo esto, la molécula de ARN que se ha sintetizado, ¿sí? Y acá es donde se produce entonces la terminación. Bien. Entonces, como decíamos al principio de la clase, yo tengo 3 tipos de ARN, ¿sí? El ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Entonces, la síntesis de ARN mensajero va a estar catalizado por la ARN polimerasa 2, ¿sí? Y representa un pequeño, bastante pequeño porcentaje del ARN de toda la célula, ¿sí? La función que tiene este ARN mensajero va a ser llevar la información que está contenida en un gen, ¿sí? En la molécula de ADN, hacia los ribosomas y servir de guía para el ensamble de aminoácidos en el orden correcto, ¿sí? Es decir, que el ARN mensajero, su función es
poder llevar la información desde el núcleo de la célula hacia el citoplasma para que se sintetice una proteína, ¿sí? Y por lo tanto, ¿dónde voy a encontrar el ARN mensajero? Tanto en el núcleo como en el citoplasma. Bien, este ARN mensajero tiene que sufrir ciertas modificaciones post-transcripcionales, ¿sí? Es decir, una vez que se ha producido la transcripción y que se ha generado la separación entre el ADN, la ARN polimerasa y este ARN mensajero que se ha fabricado, tiene que modificarse a la molécula para que pueda salir desde el' hacia el citoplasma. Perdón. Y que pueda conservar su estructura, digamos. En el extremo 5' se va a producir la formación de este cap o capuchón, ¿sí? De 7-metil-GTP, ¿sí? Que significa que se adiciona una guanosina trifosfato, ¿sí? Mediante un enlace que es distinto, ¿sí? Que el que se ha producido entre los nucleótidos, ¿bien? Esto le da estabilidad a la molécula y además va a marcar el extremo 5', ¿bien? Y una vez que se ha liberado, es decir, esta formación del CAP de 7-metil-GTP se produce apenas se empieza a fabricar el ARN, porque acuérdense que el extremo 5' es el primero que se va a ir desprendiendo del ARN polimerasa, ¿bien? Una vez que finaliza la transcripción, es decir, que yo llego al extremo 3', se le añade una cola de poli-A, ¿sí? Que consiste en 100 a 200 restos de adenina, ¿bien? Que se dan gracias a una señal específica que se encuentra en el sitio en el cual se ha finalizado, ¿sí? Cuando se llega al final de lo que es la región codificante, y esta adición de la cola de poli-A se da gracias a una enzima que no es la misma que la ARN polimerasa, que se denomina simplemente poli-A polimerasa, ¿sí? Y después hay una endonucleasa, que es otra enzima que corta la ARN, ¿sí? Que ahí lo termina, luego de que se le añade esta cola de poli-A. Entonces, yo voy a tener dentro del núcleo, ¿sí? Este ARN mensajero precursor, ¿sí? Que tiene un gran tamaño y que tiene aquella hebra de ARN que es complementaria a la región codificante del ADN. Además tiene este CAP de 7-metil-GTP en el extremo 5' y la cola de poli-A en el extremo 3', ¿sí? Eso es lo que sucede en ambos extremos. Ahora, dentro de lo que es la secuencia de nucleótidos que conforman el ARN, también se van a producir modificaciones, ¿sí? Que nosotros llamamos a esas modificaciones splicing, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo la molécula de ARN que se ha formado por la adición de nucleótidos, ¿sí? Con el CAP de 7-metil-GTP, ¿sí? Entonces, dentro de la secuencia de nucleótidos, yo tengo algunas secuencias de nucleótidos que codifican para la síntesis de proteínas, que se denominan exones, ¿sí? Son estos que están marcados más ocultos. Y después tengo algunas secuencias que yo no necesito para la síntesis de proteínas, ¿bien? Que se denominan intrones y que deben ser eliminadas, ¿bien? El proceso de eliminación de estos intrones, entonces, se denomina splicing, ¿bien? Y una vez que se haga este splicing, yo puedo obtener el ARN mensajero maduro, ¿bien? Entonces, el ARN mensajero se va a plegar sobre sí mismo y se van a eliminar entonces estas partecitas que a mí no me sirven para poder sintetizar una proteína, ¿bien? Y después tienen que unirse los exones entre sí para poder obtener entonces el ARN mensajero maduro,
¿sí? Bien. Entonces, yo voy a tener el ARN precursor que se va a encontrar en el núcleo. Una vez que se produce el splicing, obtengo el ARN maduro y este ARN maduro puede salir, ¿sí?, hacia el citoplasma para poder llevar a cabo la síntesis de proteínas. Bien. Existen otros procesos de modificación post-transcripcional que se denominan splicing alternativo y además poliadenilación en diferentes sitios, ¿sí? El splicing alternativo a mí me permite la obtención de varias moléculas de ARN maduro a partir de un solo ARN mensajero precursor, ¿sí? Y se da por el cambio en la posición de cada uno de los exones que yo obtengo de este ARN mensajero precursor. ¿Bien? Ok. Sí. Una duda, porque yo vi en algún lugar que la eliminación de los intrones sería antes de la adición de la cola. Sí, acá está marcado. En realidad se da casi al mismo tiempo, ¿sí? A ver, ¿qué sería importante que ustedes puedan reconocer? ¿Cuáles son las cosas que se dan dentro del núcleo y por qué, digamos, se tienen que dar? Fíjate que acá yo tengo el transcripto primario, ¿sí?, que tiene intrones y exones, y después ya en el precursor tengo añadida la cola de poli A, ¿bien? Y ya se están empezando a eliminar los intrones. Pero son todos procesos que ocurren dentro del núcleo. Acá yo no lo puse en la foto, pero lo que yo veo con fondo blanco estaría sucediendo adentro del núcleo de la célula, y ya esto, el ARN maduro, tiene la capacidad de salir al citoplasma y que no sea degradado, ¿sí? Que se siga conservando esta estructura que tiene los exones, que tiene el CAP en el extremo 5 y que tiene la cola de poli A en el extremo 3. ¿Bien? Sí, gracias. De nada. Bien, y lo que les decía acá es que también se puede producir la poliadenilación en diferentes sitios, ¿sí? Que sería la adición de esta cadena de poli A en varias partes del ARN precursor para poder obtener distintas secuencias. Bien, vamos a la síntesis de ARN ribosomal, ¿sí? El ARN ribosomal representa un gran porcentaje de todo el ARN que yo encuentro en la célula. Bien, va a estar catalizado por las ARN polimerasas 1 y 3 y junto con proteínas va a formar los ribosomas. Bien, que son organelas citoplasmáticas que van a estar encargadas de la síntesis proteica. Bien, y ustedes saben que estos ribosomas pueden encontrarse de manera libre en el citoplasma, que van a ser los encargados de sintetizar las proteínas que deben quedarse dentro de la célula, o pueden estar, digamos, anclados a una membrana conformando lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, que específicamente ahí se van a sintetizar aquellas proteínas que tienen que dirigirse a otros sitios de la célula, como a la membrana o al exterior, ¿sí? Bien. Entonces, el ARN ribosomal, ¿sí?, va a conformar los ribosomas que van a tener dos partículas o dos porciones que se denominan la mayor 60S y la menor 40S. Bien, estas moléculas de ARN ribosomal se pueden asociar 3 para poder formar la partícula de mayor tamaño. Y después hay una que es la 18S, que esa solita me va a conformar lo que sería la partícula menor, ¿sí? Entonces, un ribosoma, ¿qué es? Es la asociación de varias moléculas de ARN ribosomal más proteínas, ¿sí?
Bien, entonces, acá yo tengo un esquemita de cómo se da la asociación, entonces, de estas dos partículas. Bien, fíjense que tienen una estructura tridimensional específica que les permite asociarse para poder generar una hendidura en la cual se desliza el ARN mensajero y poder llevar a cabo la síntesis proteica. ¿Bien? Entonces, recuerden que no es solamente la molécula de ácido nucleico lo que yo necesito, sino que también necesito la presencia de proteínas para poder conformar lo que serían los ribosomas. Bien. Y después tenemos el ARN de transferencia, ¿sí? Que el ARN de transferencia, su transcripción va a estar catalizado por la ARN polimerasa 3. Es una secuencia cortita que contiene unos 75 nucleótidos y también participa en la síntesis proteica, pero lo que hace es poder acercarle a los ribosomas, ¿sí?, los aminoácidos libres que se encuentran en el citoplasma para que el ribosoma se encargue de ir ensamblándolos, de formar los enlaces entre estos aminoácidos libres para poder conformar la proteína que se está sintetizando. Bien, el ARN de transferencia entonces es este que tiene una forma trilobulada, ¿bien? Yo también puedo describir un extremo 3' y un extremo 5', ¿bien? Y este ARN de transferencia también se sintetiza una molécula de mayor tamaño, que denominamos precursor, y que también sufre el proceso de splicing, ¿sí? Lo mismo que nombrábamos antes, que es la eliminación de los entrones. Tengo la metilación de las bases que forman este ARN de transferencia, la adición de esta secuencia específica que tiene dos nucleótidos con base nitrogenada citosina y una adenina en el extremo 3' y el extremo 5' se va a generar por la acción de una enzima que se denomina ribonucleasa P, ¿sí? A ver, ¿ustedes tienen que recordar específicamente todas estas cosas? No, lo que sí tienen que tener en claro es que no es únicamente que se tiene que producir la síntesis de nuevas moléculas, sino que estas nuevas moléculas después tienen que modificarse para poder llevar a cabo la función, ¿sí? Que son funciones muy distintas, la de el ARN de transferencia, el ARN mensajero y el ARN ribosomal, ¿bien? A ver si lo tengo acá. Bueno, voy a explicar con esta imagen, ¿sí?, el tema de por qué tiene esta estructura trilobulada, ¿sí? Fíjense que acá se establecieron enlaces, puentes de hidrógeno, entre estas bases nitrogenadas, ¿sí?, y que hace que tenga esta formita. Entonces, de esta forma, en lo que sería el lóbulo, este que se encuentra en el medio, ¿sí?, yo puedo tener una secuencia de 3 bases nitrogenadas que se denomina anticodón, ¿bien? Que después esto se va a encargar de llevarle entonces los aminoácidos específicos que se van a fijar en el extremo 3' para el anticodón que se ubica en el otro extremo de la molécula. Bien, entonces, fíjense que acá yo tengo detallado lo que sucede en las células eucariotas. Esto es lo que yo le decía antes, ¿sí? Que a partir del ADN yo voy a poder sintetizar una molécula de ARN, que es lo que se denomina proceso de transcripción, y después se van a dar ciertas modificaciones que van a
permitir la obtención de ARN maduro, ¿sí? ARN funcional, que después estos ARN maduros funcionales a mí me van a servir para poder realizar el proceso de traducción y poder obtener una proteína que también sea, obviamente, funcional. Bien. Entonces, acá tengo una fotito que un poco ejemplifica todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Que sería un esquema de lo que es el dogma central de la biología molecular, ¿sí? Entonces tengo a mi molécula de ADN, una doble hélice, ¿sí? Que además de replicarse, de poder dar origen a dos moléculas idénticas a la molécula que le dio, a la molécula madre sería, también pueden leerse esa secuencia de bases nitrogenadas para poder sintetizar ARN, ¿sí? Acá yo tendría el ARN precursor, que es el que va saliendo de acá, de la lectura de estas bases nitrogenadas del ADN, ¿bien? Una vez que yo obtuve la molécula precursora de ARN, yo necesito realizar algunas modificaciones en esta molécula para que pueda salir, para que pueda atravesar la membrana nuclear y dirigirse hacia el citoplasma, ¿bien? Entonces, en el citoplasma yo me voy a encontrar con los ribosomas, ¿sí? Con estas estructuras conformadas por ARN ribosomal y proteínas. Y además el ARN de transferencia va a colaborar para ir haciendo la añadidura de aminoácidos según esta secuencia de 3 bases nitrogenadas que se denomina codón, ¿sí? Entonces, la combinación de 3 bases nitrogenadas, que pueden ser de 4 tipos, adenina, citosina, guanina y uracilo, me da la información para que el ARN de transferencia pueda ir añadiendo la secuencia específica de aminoácidos que después también van a sufrir ciertas modificaciones para poder obtener una proteína. Bien. Para que nosotros podamos entonces la información contenida en la molécula de ADN utilizarla para sintetizar una proteína, yo necesito la información de la secuencia de nucleótidos, ¿sí? Que dijimos que la asociación de 3 de ellos se denomina codón, y cada codón corresponde con un aminoácido específico, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos código genético a la relación que existe entre cada triplete, ¿sí? Cada codón con un aminoácido que va a conformar las proteínas, ¿bien? El código genético sería algo así como un abecedario, ¿bien? Que a nosotros nos indica para cada combinación posible de 3 bases nitrogenadas, cuál es el aminoácido que le corresponde, ¿sí? Entonces, tiene 3 características, ¿bien? Una que es universal. ¿Qué quiere decir que sea universal? Que todos los seres vivos se manejan con este mismo código genético. La otra característica que tiene es que es no ambigua, ¿sí? ¿Qué significa no ambiguo? Que cada secuencia, ¿sí? Cada triplete le corresponde un solo aminoácido, ¿sí? Es decir, no es que para cada uno de, yo no puedo obtener de la misma secuencia, del mismo triplete, del mismo codón, 2 aminoácidos diferentes, ¿bien? Cada triplete codifica para un solo aminoácido. Y se dice que es degenerado porque sí sucede que para un mismo aminoácido yo tengo 2 tripletes diferentes, ¿sí? Entonces, si yo necesitara para la síntesis de una proteína
que se añada el aminoácido fenilalanina, yo puedo encontrarme con dos tripletes distintos que a mí me dan la información para poder fijar ese aminoácido, ¿sí? Un triplete conformado por 3 bases nitrogenadas uracilo y un triplete formado por 2 uracilos y una citosina. ¿Bien? Y después lo que vemos acá es que hay ciertas secuencias, hay ciertos tripletes que a mí me determinan que tienen que finalizar la síntesis de proteínas, ¿sí? Que ahí la proteína tiene que cortarse y entonces tengo uno de los extremos. Así como yo tengo también una secuencia que codifica para la iniciación de la síntesis de proteínas. Bien, esto es lo que les comentaba recién. Bueno, esta imagen está repetida, ¿sí? Es lo mismo que nombramos antes con respecto a las mutaciones, que son estos cambios que aparecen en la secuencia de bases que pueden producir o no efectos en el fenotipo, ¿sí? ¿En qué momento produciría efecto en el fenotipo? Cuando se produce una mutación con cambio de sentido o cuando se produce una mutación sin sentido que determina la aparición de un codón de finalización, ¿sí? Cuando se produce una mutación silenciosa, ¿sí? Que fíjense que acá tenemos una secuencia que es uracilocitosina-adenina y acá uracilocitosina-guanina, pero ambos tripletes contienen la información para fijar el mismo aminoácido, ¿sí? La serina. Entonces, acá, cuando se produce esta mutación silenciosa, yo no tendría un efecto en el fenotipo, porque en la síntesis de proteína me va a dar el mismo producto, ¿bien? Bueno, y estas mutaciones se pueden dar entonces por adición, falta o un cambio en alguna base nitrogenada, ¿sí? ¿Una base nitrogenada en dónde? En el ARN. Bien, acá entonces vemos lo que sucede un poquito con el ARN de transferencia, ¿sí? Esto que yo les decía antes. Yo el ARN de transferencia lo puedo describir como una molécula que tiene 3 lóbulos, ¿bien? Pero a mí lo más importante es la secuencia que se ubica en este lóbulo del medio, ¿sí? Que es una secuencia de 3 bases nitrogenadas que se denominan anticodón, ¿bien? Que son bases nitrogenadas complementarias a el codón, que es una secuencia de 3 bases nitrogenadas, pero que se ubica en el ARN mensajero, ¿sí? Que era el ARN que venía desde el núcleo con la información que yo leí de la región codificante del ADN, ¿sí? Entonces, para cada codón existe un anticodón que es complementario. Y para cada codón y anticodón existe la fijación de un aminoácido específico en el extremo 3'. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si llegamos a ver cómo es la síntesis de proteínas, ¿sí? Que sería lo último que nos faltaría. Entonces, la síntesis de proteínas se engloba dentro del término traducción, ¿sí? Porque yo tengo que leer la información contenida en el ácido nucleico, en el ARN, y poder traducirlo en el ensamblaje de aminoácidos en un orden específico para poder obtener una proteína, ¿bien? Esta síntesis de proteínas se va a dar en el citoplasma, específicamente en los ribosomas, e involucra, como decíamos antes, a los 3 tipos de ARN y también a un conjunto de proteínas que a mí me sirven como enzimas y para poder regular este proceso, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo la molécula de ARN mensajero que está colocándose entre ambas subunidades ribosomales, ¿sí? Que son las que se sintetizan y se ensamblan, dejando esta hendidura por la cual va a pasar el ARN mensajero. Este ARN mensajero es leído en dirección 5' a 3', y acá tengo 3 ARN de transferencia que están leyendo
asociación de 3 bases nitrogenadas, tripletes y codones para poder fijar los aminoácidos correspondientes, ¿sí? La síntesis de proteínas va a comenzar desde el extremo N-terminal, ¿sí? Que recuerdan que el extremo N-terminal es aquel que tiene libre el grupo amina del aminoácido, y va a ir dándose con la adición de aminoácidos que expongan su extremo C-terminal. Bien. Entonces, yo también puedo dar las distintas etapas que tiene la síntesis de proteínas. Bien. La primera de las etapas va a ser la activación de los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos son moléculas bastante simples. Yo puedo tener 20 aminoácidos distintos, y estos aminoácidos, ¿en dónde se van a encontrar? Sueltos en el citoplasma, ¿sí? Libres en el citoplasma. Entonces, para que estos aminoácidos puedan ser utilizados por las enzimas para poder fabricar una proteína, yo lo que primero tengo que hacer es activarlos, ¿sí? Entonces, en el extremo 3' de cada ARN de transferencia se debe cargar el aminoácido correspondiente, ¿sí? Los aminoácidos libres que componen el pool de aminoácidos que se encuentran en el citoplasma tienen que unirse al ARN de transferencia, ¿sí? Y esta reacción va a ser catalizada por una enzima específica, que es la aminoacil ARNT sintetasa, ¿bien? Que es específica para cada uno de los aminoácidos que existen, ¿bien? Y esto también requiere energía, ¿sí? Ustedes saben que la síntesis de proteínas requiere muchísima energía, por lo tanto también tiene que ser un proceso que esté altamente regulado, ¿sí? Entonces, yo tengo mi ARN de transferencia, ¿sí? Que expone su extremo 3', que no tiene nada fijado, y por la acción de esta enzima, entonces, se le une el aminoácido correspondiente en el extremo 3', ¿sí? Del ARN de transferencia. Bien, entonces, después, el paso número 2 de estas etapas sucesivas va a ser la iniciación de la cadena polipeptídica, ¿sí? Recuerdan que yo tengo un codón, un triplete, que a mí me marca el inicio de cualquiera de las proteínas, ¿bien? Que es siempre la secuencia AUG, ¿bien? Y codifica para el aminoácido metionina. Entonces, siempre se va a iniciar con la metionina, ¿sí? Y para ello, obviamente, yo voy a necesitar ARN de transferencia que tenga fijada la metionina, ¿bien? Cuando un ribosoma está inactivo, no está realizando la síntesis de proteínas, ambas subunidades se encuentran separadas, ¿bien? Ahora, cuando se empieza a sintetizar la proteína, yo necesito la fijación de este primer aminoácido, que va a ser la metionina, ¿sí? Y esto genera el ensamblaje de ambas subunidades de los ribosomas. Bien, entonces, este primer ARN de transferencia que tiene la metionina se ubica en esta posición que se denomina sitio P, ¿sí? Una vez que este ARN de transferencia se ha fijado al sitio P, se ensambla la subunidad grande sobre la subunidad chica para poder obtener el ribosoma entero, ¿bien? Y luego, a partir de esto, se tiene que ir desprendiendo la proteína que se vaya a sintetizar, y también yo tengo que hacer que el ARN mensajero se vaya deslizando sobre el ribosoma, ¿bien? Para ello, entonces, yo necesito hacer la elongación de la cadena polipeptídica, ¿sí? Fíjense que acá tengo a este primer ARN de transferencia que tenía la metionina, ¿sí? Que se ubicó en el sitio P. Entonces, yo necesito que se dé la translocación entre
el ARN de transferencia que se encuentra en el sitio A hacia el sitio P, para que se vaya deslizando, ¿sí? Tanto el ARN el ARN mensajero sobre la hendidura que le generan las dos unidades del ribosoma, y además también para que se vaya desprendiendo la cadena polipeptídica que se está sintetizando. Bien. Entonces, el aminoácido que se vaya a añadir luego de la metionina, ¿sí? Se une a la metionina gracias a la peptidiltransferasa. Bien. Y también gasta energía que es aportada por GTP. Ahora, luego sucede esto que yo les decía, que se produce la translocación en la cual este ARN de transferencia pasa a estar en el sitio P y el sitio A queda libre para que se pueda unir otro ARN de transferencia que contenga el aminoácido correspondiente al codón que expone el ARN mensajero. Bien. Y así se da sucesivamente para cada uno de los codones hasta que se encuentra con un codón de terminación, ¿sí? Que entonces la terminación de la cadena polipeptídica se va a dar cuando yo me encuentro con el triplete de stop, ¿bien? Perfecto. Entonces, cuando yo me encuentro con un codón de stop, ¿bien? Acá, en el sitio A, no se tiene que añadir más nada, pero lo que se va a agregar entonces es un factor de liberación. ¿Para qué? Para que el ribosoma pueda avanzar de nuevo de sitio y se produzca la liberación de la cadena polipeptídica que se ha sintetizado y también se produce de nuevo la separación de ambas subunidades de los ribosomas y del ARN mensajero que ya se ha leído. Bien. Bueno, entonces, yo fabriqué mi proteína. Bien. Ahora, estas proteínas también pueden tener un destino que sea intracelular, tenga que ubicarse en la membrana, o también puede tener el objetivo de salir fuera de la célula, como por ejemplo una hormona o una proteína de la matriz, ¿sí? Entonces, una vez que se ha fabricado esta secuencia de proteínas que corresponde a la estructura primaria, hay ciertas modificaciones que tienen que darse para que pueda cumplir su función. Que ustedes saben que la función se establece a partir de la estructura terciaria. Y hay algunas proteínas que necesitan también llegar a la estructura cuaternaria. ¿Bien? Y estas modificaciones post-traduccionales, que se dan después de que se ha llevado a cabo la traducción, consisten en plegamiento de esta molécula, eliminación del residuo N-terminal, ¿sí? Que era ese primer aminoácido que era la metionina, ¿sí? También se pueden producir algunos cortes en la cadena. Ustedes saben que hay algunas proteínas que se sintetizan como precursoras y que después se tienen que escindir para poder adquirir funcionalidad. Formación de enlaces disulfuro y modificaciones covalentes, que esto se da, por ejemplo, para formar una estructura cuaternaria. Bien, entonces, para que una proteína se dirija hacia su sitio de acción, se requieren de señales que serían la presencia de mensajeros químicos intracelulares que le indican el camino para que se pueda localizar en su sitio funcional. Bien, y esto era lo que yo les decía antes, ¿sí? Que la formación de cada uno de los enlaces peptídicos, es decir, la unión entre dos aminoácidos, requiere 4 enlaces de alta energía, ¿sí? Entonces, la síntesis proteica es un proceso que para la célula es muy costoso energéticamente y por lo tanto debe estar debidamente regulado. Se tiene que dar en el momento que la célula lo necesite. Bueno, y después acá tenemos, para ir finalizando ya, los mecanismos que tienen los genes para poder regular su expresión, ¿sí? Porque dijimos que todas las células de mi cuerpo contienen
la misma información porque contienen moléculas de ADN que son todas idénticas entre sí, porque en definitiva todas proceden de una única célula que es el cigoto, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que me indica a mí que una célula tenga la capacidad de sintetizar una proteína y otra no? Todos estos mecanismos que regulan la forma en la cual se expresan estos genes, ¿sí? Entonces, yo puedo clasificar a los genes en aquellos que son estructurales, que codifican proteínas necesarias para el metabolismo de la misma célula o para alguna estructura en particular, aquellos que son reguladores, ¿sí? Que afectan la transcripción y traducción de otros genes, y aquellos que son constitutivos, que son esenciales para que la célula pueda mantenerse viva, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, yo puedo arrancar con lo que es el empaquetamiento del ADN, ¿sí? Esto que nombrábamos antes, de que existe la eucromatina y la heterocromatina, ¿sí? Bien, esto en primer lugar, sabemos que aquellas zonas que conforman la heterocromatina no van a poder expresarse, ¿sí? No van a ser genes que a mí me van a servir para poder sintetizar ARN y luego sintetizar una proteína, ¿bien? Entonces, va a haber sitios específicos de la cromatina que van a conformar la eucromatina, que va a ser la que se pueda leer. Bien, luego, para el proceso de transcripción, ¿sí? Es decir, para la obtención de ARN mensajero precursor, también hay un punto de regulación, así como para la formación de ARN maduro, ¿sí? Todo lo que nosotros nombrábamos antes del splicing alternativo y de la poliadenilación. Una vez que yo ya obtuve mi ARN maduro, yo puedo generar una proteína, hacer la síntesis de esta proteína, pero además este ARN mensajero maduro puede permanecer en el citoplasma para que se sigan sintetizando más proteínas a partir de él, o se puede degradar. Es decir, que acá también tenemos otro punto de control. Y después tenemos aquellas modificaciones post-traduccionales que le van a dar a funcionalidad, ¿sí? Que le van a permitir adquirir una estructura que sea activa. Bueno, acá está todo lo que les dije recién. Bien. Y por último, fíjense qué timing, 2 horas. Acá les dejo la unidad problema 2, ¿sí? Que bueno, ya les digo, todo lo que vimos en esta clase corresponde a esta unidad problema, pero en realidad ustedes lo pueden integrar a un montón de otras unidades, ¿bien? Y acá les dejé unas preguntitas que para mí son fundamentales que ustedes se hagan y que también como autoevaluación para poder ver si realmente comprendieron el tema, ¿sí? Que bueno, la primera es cómo es el flujo de información genética, y a partir de eso pueden hablar de cuál es el dogma central de la biología molecular. ¿De qué manera se expresa esa información? A partir de la síntesis de determinadas moléculas. ¿En qué sitio de las células se producen? Entonces ahí pueden hacer el gancho con aquello que ustedes estudian en histología. ¿Cómo se regula la expresión de los genes? Bien, es una parte muy importante y que lo pueden estudiar cuando ven los segundos mensajeros, cómo se da en el sistema endocrino, ¿sí? Y por último, ¿qué es el código genético? Que para mí eso engloba todos los procesos que vimos hasta ahora. Y bueno, y ya terminamos. Así que yo les voy a mandar, les dejo acá en el chat mi email, y también después para quienes quieran el PowerPoint, yo se lo voy a pasar a los chicos del ALDE, para que también lo tengan, ¿sí? Pero bueno, no van a encontrar en la diapositiva algo que no encuentren en el libro también. Así que si quieren estudiar de ahí, está bien, ¿sí? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta.
No sé, Samu, si estás por ahí. Bueno, si les parece, entonces dejamos acá. Ya les digo, cualquier duda que ustedes tengan, bueno, primero se pueden acercar a la cátedra de química que tienen varios horarios de consulta. Y si no, me mandan a mí por mail. Yo cuando pueda me siento a contestarlos. Bueno, gracias. Gracias. Chao, gracias. Luli, por la clase. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias, nos vemos. Chicos, no sé si ustedes saben, pero este es el mismo link que vamos a usar para la próxima clase ahora de Euge Cabral, de anatomía. Así que Y ya arranca. queden acá. Bueno, entonces yo voy a dejar de compartir. Y bueno, me retiro entonces. Después le mando, yo hablé con Alan, así que después le mando a él la diapositiva. No puedo abrir ahora la próxima clase, por eso estoy acá. Pero puedo mandarle. O a Dale. mí, no importa. Dale, buenísimo. Ay, sí. Bueno, éxitos en los exámenes. Chao, nos vemos.